migrante y un inmigrante. ¿Cuál es la diferencia? Para mí sería que inmigrante es el que se va, o sea, que va a otro lado, y inmigrante es el que llega de otro lado. Bueno, ¿quién tiene otro concepto de migrante e inmigrante? Bueno, migrante es el que sale, el que va de paso, pero aún no ha llegado. Inmigrante es el que abandona su tierra y se establece en otro lugar. In es porque ya está dentro de. Eso significa el prefijo in, está dentro de. Pero la palabra de hoy no se llama inmigrantes, sino migrantes. Y viendo las noticias estos días del problema que tiene Colombia con los migrantes que vienen de Haití, que vienen de África, que van hacia Estados Unidos y eligen a Colombia como ese lugar para cruzar, y veía la historia de una mujer con su hijo, ella algo obesa, ellos llegan a Capurganá y resulta que en Capurganá tienen que cruzar el tapón del Darién, y el tapón del Darién es una selva espesa, es una selva y selva es selva y hay animales y el calor es horrible y hay montaña y tienen que atravesar toda esta selva para poder cruzar y llegar a Panamá. Yo decía, pero ¿por qué si de Haití, por qué no se van a Honduras, a Nicaragua, que les queda más cerquita y se ahorran ese paso? ¿Por qué no se van a otro lugar donde lleguen como más directo? Pero investigando es porque Ecuador es un país que no exige visa, que no pide nada, allá entra todo el que quiere. Y Colombia también. Los que vienen de la frontera con Ecuador se les hace más fácil cruzar para luego subir y hacer la travesía. No llegan directamente a Panamá porque Panamá les exige la visa. Entonces van pasando como infiltrados hasta llegar a los Estados Unidos. Algunos no alcanzan a llegar. Pero veía esta historia de esta mujer con su hijo, cómo ella ha intentado 3 veces cruzar el tapón del Darién y no ha podido. Pero ella decía, yo no desisto de mi sueño, porque mi sueño es llegar a Estados Unidos. Ese es el propósito con el cual salí de mi país. Era una cubana. Que en las noches se escuchan los animales, creo que son tigres, no recuerdo cómo es que se llama la especie de tigre que hay aquí en Colombia, pero de noche es horrible. Ellos tienen que comprar carpas, el que no tiene entonces le toca dormir a la intemperie, el que no pudo caminar y se quedó, se lo comió el tigre porque no lo esperan. Entonces es un éxodo y es un lugar difícil de cruzar, pero aún así el que tiene anhelos y el que sueña llegar a Estados Unidos se esfuerza, camina y lucha, y lo intenta no solo una sino varias veces. Y estudiando la palabra de Dios he entendido que el tema de los migrantes no es algo nuevo, no es algo del siglo XXI, es algo que encontramos desde el libro de Génesis. En el Génesis encontramos familias migrantes y familias inmigrantes también. Y en el Antiguo Testamento hay varias historias de personas que migraron. Por ejemplo, ¿quién me dice un ejemplo de un migrante en la Biblia? Abraham, Moisés, ¿quién más? Josué, Ismael, otro, falta uno. Bueno, faltan muchos. Adán, Noemí. Hoy vamos a estudiar, Ruth se fue con su suegra, se volvió con su suegra. La que emigró fue Noemí. Pero hoy vamos a estudiar la historia de una familia que emigró a un lugar no muy lejos, pero que su migración fue de afán, fue a la carrera. ¿Quién? Lot. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis al capítulo 13 para que podamos entender un poco la historia de Lot.
Yo les voy a leer la nueva versión, ya se me olvidó. La nueva versión internacional, que me confundo con la traducción viviente. Amén. Génesis capítulo 13, versículo 8. El título que yo tengo aquí al iniciar el capítulo 13 es Abraham y Lot se separan, pero vamos a leer desde el versículo 8. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Y fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Y los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu bendita y santa palabra. Gracias por el privilegio de poder abrirla, de poder estudiarla, de poder escudriñarla, de poder compartirla en medio de la congregación. Porque cuántos hay hoy, papá, que están escondidos, que están siendo perseguidos, que están siendo, Señor, maltratados a causa de tu palabra. Y hoy nosotros tenemos ese privilegio. Por eso te damos las gracias y te rogamos en el nombre de Jesús que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a entenderla, nos des la iluminación que necesitamos para entenderla, Señor, y no solo para entenderla, sino para ponerla por obra. Te entregamos este tiempo, mi Rey amado, donde estudiamos tu palabra, donde escuchamos tu voz, y te pedimos en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, nuestros oídos, y agudiza nuestros sentidos espirituales para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vemos aquí la historia entre Abraham y Lot. Abraham era el tío de Lot y ya habían dificultades, problemas entre ellos dos, porque ambos tenían muchas riquezas, tenían muchos pastores y ya no cabían. Entonces Abraham le dice: vea Lot, yo no voy a escoger primero, escoja usted, tiene la libertad, mire toda esta tierra grande, para dónde decide irse. Si usted se va a la derecha, yo me voy a la izquierda, si usted se va para adelante, yo me voy para atrás, pero juntos no podemos estar. Y resulta que Lot se para, alza su vista y escoge, no direccionado por el Señor, sino que escoge a vista. Y escoge el lugar en el que quiere vivir y escoge vivir y habitar entre la maldad. ¿Y por qué decide Lot irse a vivir a Sodoma? Porque vio que era una tierra fértil, porque vio que estaba el río Jordán, que la cruzaba, que era una tierra de regadío, que era una tierra que producía cultivos, y no le importó si allí había gente malvada, si allá había gente que cometía pecados graves. Él decide irse a vivir allá. Y cuando Lot decide irse a vivir allá, digo yo que empieza como su karma, porque Lot allí podía seguir prosperando. Al fin y al cabo esa era una buena tierra, pero él estuvo relativamente tranquilo hasta el día que llegó el juicio para Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué digo que relativamente tranquilo? Porque resulta que hubo un momento en el que los reyes de Sodoma y Gomorra entraron en pleito con los reyes de otras tierras, y Lot
fue llevado preso junto con todo lo que tenía. No sé si recuerdan la historia. Está unos capítulos aquí más adelante. Y Abraham tuvo que coger a sus hombres y tuvo que ir a pelear para darle la libertad a Lot. Entonces el secuestro no es algo nuevo. Miren que el secuestro viene de tiempos atrás también. Pero aún así, en medio de ese territorio, Lot era próspero. Lot estaba allí con su familia, con sus hijas, con su esposa, pero estaba en una tierra llena de maldad. Hasta el día que pasó algo que lo hizo migrar. Y vamos a seguir leyendo la palabra en el libro de Génesis. Vamos a saltarnos hasta el capítulo 19. Y vamos a estudiar hoy el capítulo 19. ¿Por qué leímos el capítulo 13? Porque es necesario entender por qué Lot escogió vivir en Sodoma. Nadie lo mandó, él solito se fue para allá. ¿Por qué? Porque vio que era una tierra próspera. Dice la palabra del Señor: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola tras de sí les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron, y añadieron: este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolpaban contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. Y el clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor, y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, los prometidos de sus hijas, y les dijo: apúrense, abandonen la ciudad, porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot y exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate y no mires atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande para salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme, porque no deja que me escape hacia allá. Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondría a salvo. Está bien, le respondió. También esa petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí.
Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar, y Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe, que destruyó a las ciudades que había habitado. Amén. ¿Qué pasó aquí en esta historia? Resulta que esos dos ángeles que llegaron a la casa de Lot, primero habían estado en la casa de Abraham y le habían anunciado a Abraham y a Sara la buena noticia que dentro de un año ellos iban a tener a Isaac. Y pasan a la casa de Lot, pasan de dar una buena noticia a llevar una mala noticia, y llegan allí a la casa de Lot, no solo a llevar la mala noticia, sino también a salvarle la vida a Lot. Y es un momento difícil para esta familia, y ese momento difícil inicia cuando los ángeles entran a la casa de Lot. Porque aquí ocurren varias cosas en este capítulo y las vamos a estudiar. Como dice mi esposo, esta torta está muy grande, la vamos a ir partiendo de a pedacitos. Lo primero que pasa aquí es que Lot hace la invitación a los ángeles. Los invita a entrar a su casa y los atiende bien. No solo Lot los atiende bien, sino que también los defiende. ¿Por qué Lot invita a esos hombres que no conocía a entrar a su casa? ¿Por qué creen ustedes que los invitó a entrar a su casa? ¿Qué sabía qué? ¿Y por qué sabían? Si tenían apariencia humana. Por la relación que tenía con Dios. No, Lot no tenía conocimiento de Dios. Los dio por aceros y diferente a lo que había. Él vivía en un pueblo lleno de pecado, pero diga conmigo, cuando la gracia de Dios está en mí, el otro la ve. El otro la ve. Cuando yo estoy lleno del Señor, de su santidad, de toda su esencia, el otro se tiene que dar cuenta que yo soy diferente. Por eso Lot les dijo, no. Digo yo pues que él pensó, no, estos tienen que ser diferentes. ¿Cómo los voy a dejar en la plaza con esta gente malvada? Estos van a venir aquí y van a ser como los caníbales, pues. No literal como los caníbales, pero sabemos que era un pueblo que amaba el adulterio, que eran, sodomitas es porque practicaban el homosexualismo, y eso no tenían compasión de nadie. Entonces Lot los invita a su casa y les prepara alimentos y se quedan allí con él. No los podía dejar afuera. Y esta invitación nos habla a nosotros que vivimos en medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad sodomita, en medio de una sociedad que se ha olvidado del Señor, en medio de una sociedad que ha sacado a Dios de todos los ámbitos y las esferas de la sociedad. Y nos dice el Señor a través de lo que pasa con Lot, es que abramos nuestros ojos, es que no dejemos pasar la oportunidad. Cuando el Señor llega a traernos una noticia, sea buena o sea mala, es necesario entender lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Es necesario abrir la puerta, preparar la casa, nuestra casa, de la que el Señor nos hablaba estos días a través de su palabra. Preparar esa casa para recibir la presencia del Señor, para recibir lo que Él nos trae. Amén. Es invitarle no solo a que entre, sino a que permanezca, a que viva, a que habite en nosotros, y pelear por el Señor, pelear por su presencia en nuestra casa, en nuestra vida.
Lo segundo que pasa con Lot es que en el versículo 7, 8 y 9, yo siempre que leía esto, yo decía, no, pues, con ese papá, ¿para qué enemigos? ¿Cierto? ¿Qué pasa en estos versículos? Dice que llegaron y le tocaron la puerta a Lot y le dijeron, hey, saca a esos hombres, esos están como muy buenos, muy nuevecitos, eso nadie los ha tocado, sácalos que nosotros queremos tener relaciones sexuales con ellos, dice la traducción lenguaje actual, y creo que la nueva traducción viviente también lo dice. Sácalos que nos vamos a acostar con ellos. Y él dice, oigan, no, esperen que yo tengo dos hijas que son vírgenes, si quieren se las saco y hagan con ellas lo que quieran, pero con esos dos varones no. Y yo decía, no, este es mero talibán. Cierto, mero talibán, pues son mujeres, no valen nada, un trapo sucio, no tienen derecho a nada, violenlas, hagan con ellas lo que quieran. Pero ese fue mi pensamiento. Y yo le decía, Señor, ¿por qué un padre es capaz de hacer eso con una hija? Y me lleva el Señor a la palabra en el Evangelio de Lucas 14, 26. ¿Quién me lo quiere leer? Alguien que llegue allí a Lucas 14, 26. Y es una palabra que el Señor nos ha hablado mucho y que a veces... Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a su hermano o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Amén o ay. Que dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, esposa, hijos, hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso era lo que Lot estaba haciendo allí. Estaba sacrificando aún sus propias hijas por el amor a estos varones que en esta palabra representan la presencia de Dios en nuestra vida. Y es porque nosotros tenemos que tumbar esos ídolos que tenemos en nuestro corazón. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios, por amor a aquel que nos dio que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, por amor a aquel que todo lo entregó por nosotros. Pero a veces cuando estamos allí en medio de la crisis, de la dificultad, que tenemos que sacrificar el amor por esas cosas que nos están atando, que a las que estamos aferrados, nosotros no hacemos como Lot. O no sé si usted se traspásese allí y métase a la película. ¿Qué haría usted en el lugar de Lot? ¿Saca a sus hombres o saca a sus hijas? Los entrego con lazo. Saca a los hombres, ¿cierto? Porque no hemos entendido que es que la presencia de Dios en nuestra vida pesa más que el amor por los hijos, por el esposo, por el papá, por la mamá, por el trabajo, incluso por el mismo ministerio, por los dones y los talentos que el Señor nos ha entregado. Y como nos decía el Señor a través de la hermana Berta en la alabanza, a veces pedimos ser llenos para mostrarnos. Pedimos que el Señor nos dé dones, que nos dé talentos para que nos vean a nosotros, pero no para mostrar la gloria del Señor. Entonces lo que hace Lot aquí es que está entendiendo que los que están en su casa es la misma presencia del Señor, y que por la presencia de Dios en mi casa yo peleo contra lo que sea, yo renuncio a lo que sea. Lo siguiente que vemos es que cuando nosotros nos negamos, cuando nosotros tumbamos los ídolos en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Diga, el Señor pelea por mí. El Señor pelea por mí. ¿Y por qué el Señor pelea por mí? En el versículo 10 dice, los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, ¿qué les pasó? Quedaron ciegos. De modo que ya no podían encontrar la puerta. El Señor pelea por mí
Cuando el Señor ve que yo me estoy esforzando y que yo estoy luchando para que su presencia en mi vida sea real. Amén. Para no dejármela robar y para no dejármela arrebatar de nada ni de nadie. Amén. ¿Cuántos vecinos se han levantado en nuestra contra? ¿Cuánta familia se ha levantado en nuestra contra? Pero a veces es más fácil decir, no, tome, ahí se lo entrego, hagan con ellos lo que quieran. Es más fácil renunciar a mis convicciones, bueno, que cuando yo renuncio a ellas ya no son convicciones, sino que son creencias. Cuando yo no estoy convencido de lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo solamente tengo creencias. O sea, en pocas palabras, solamente estoy viviendo una religión. Y nuestra negación trae recompensas. El amor, la entrega, el fundamento de nuestra fe nos lleva a resistir en momentos de presión. Y Dios sale y pelea por nosotros. Y no solamente el Señor pelea por nosotros, sino que extiende su misericordia sobre los nuestros. Porque los ángeles le dicen a Lot, oiga, ¿usted tiene algún otro familiar? O sea, los que no están aquí dentro de su casa, que pueda usted avisarles, decirles que salgan de aquí, que es la oportunidad de salir porque vamos a destruir todo esto. Mire hasta dónde se extiende la misericordia del Señor cuando nosotros somos obedientes. Cuando nosotros vamos más allá de lo que el Señor nos está pidiendo. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa, recibimos al Señor y empezamos a caminar en obediencia. ¿Hasta dónde va la misericordia del Señor? Hasta la esquina. Al infinito y más allá. No, eso es una película infantil. Pero sí, va hasta el infinito y más allá. La misericordia se extiende sobre nuestra familia. No solo para ser salvos, sino para que, no solo para que la familia escuche la palabra, sino que también se extiende para que ellos sean salvos. ¿Qué más sigue pasando en esta historia? En esta historia, en el versículo 14, dice que Lot salió a hablar con los futuros yernos. Todavía no se habían casado con sus hijas, sino que eran los futuros, y les dice, abandonen la ciudad que el Señor está por destruirla. ¿Pero qué dijeron ellos? ¿A ustedes les han dicho que están echando broma? Sí. ¿Que están echando cuento? Sí. ¿Que cuánto hace que estamos anunciando que el Señor viene y nada que viene? Y la gente sigue como los yernos de Lot. Oiga, no, esta gente es loca, se les corrió el champú. Esa palabra sigue vigente, pero aún así el Señor nos dice, oigan, sean atalayas, sigan anunciando, porque hoy estamos peor que Sodoma y Gomorra. Sigan anunciando mi venida, sigan anunciando que esto se va a acabar y que es necesario correr, que es necesario huir, salir de Sodoma y Gomorra para que podamos ser salvos. Pero la gente sigue diciendo que nosotros somos locos, pero que eso no nos detenga, que esto no nos pare, que nosotros podamos seguir predicando, llevando el mensaje, el evangelio, diciendo arrepiéntete que Cristo viene pronto. Amén. A veces yo veo a los evangelistas, y esta semana veía a un pastor que fue a un barrio en San Javier, y él predicaba, arrepiéntese de sus pecados, venga Jesús. Y yo decía, ay Señor, a mí me parece como tan difícil llevar ese mensaje, que ese mensaje trascienda, porque la gente sigue pensando que no tiene pecados. La gente sigue pensando que está bien. Y yo le decía a mi esposo, ¿quién a nosotros cuando estábamos en el mundo nos decía arrepiéntase de sus pecados? Y uno decía, no, es que yo no robo, yo no mato, porque los pecados grandes eran robar y matar, ¿cierto? Robar y matar, pero una canita al aire, eso está bien. Una mentirita por ahí de vez en cuando, eso está bien. Las malas palabras, no, oiga, eso es normal, todo el mundo las dice.
La rumba, la fiesta, no es que yo no le hago daño a nadie fumándome un cigarrillo, ni bailando, ni tomándome unos chorritos, no, eso es bueno, yo no me tengo que arrepentir de eso. Por eso para mí este mensaje de arrepiéntese de sus pecados y venga a Jesús debe ir como anclado a algo más fuerte, a algo más, como más trascendente, que realmente redarguya el corazón y nos haga ver y entender nuestra condición de pecadores. Pero eso es algo más fuerte que nos convence, eso no es sino el Espíritu Santo. No hay nadie más. Entonces, antes de ir a llevar la palabra es necesario orar. Así que no nos cansemos de llevar el mensaje, de seguir compartiendo lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Y lo que sigue ocurriendo aquí en el versículo 15 es algo que el Señor nos habló estos días, no sé si lo recuerdan, espero que sí. El Señor nos decía, hey, apúrate pues. Sí, cierto. Y el Señor vuelve y dice aquí, en el versículo 15, ¿qué le dijeron los ángeles a Lot? Apúrate. O sea, se te está acabando el tiempo, apúrate pues. Apúrate, párate de ahí, emigra ya, salva tu vida, sal de este lugar. Mira, cuando las personas emigran de un lugar a otro es porque tienen problemas, es porque hay necesidad o es porque su vida está siendo amenazada, entonces es necesario salir. Pero los ángeles le dicen, apúrese pues mi hijo. Pero es que ¿quién quiere salir de su comodidad? Porque ustedes que vienen de Venezuela teniendo su casa, teniendo allí sus propiedades, su familia, su comodidad, ¿por qué emigraron a Colombia? Yo vine a buscar a mi hijo. Diga, el amor me trajo, diga, él me trajo con lazos de amor. Tenía tiempo que no veía a mis hijos y yo no quería ir porque Bueno, ella se vino por sus hijos. ¿Ustedes por qué se vinieron? La hermana también vino por los hijos. Porque la situación estaba difícil, ¿cierto? Muy difícil. Y si usted come el desayuno, no tiene para comer el almuerzo, y la comida ni digamos. Pero, aún teniéndolo todo, era necesario salir de la comodidad. Y los ángeles le dicen a Lot, oiga, es que llegó el fin de este lugar, huya por su vida. Aléjese de este lugar de pecado. Y el Señor nos dice, sal de Sodoma y Gomorra, apúrate. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, estás viviendo en Sodoma y Gomorra, sal de ahí? Es que no me gustan las personas de las que te estás rodeando, no me gustan tus amigos, no me gusta el vocabulario que usas o el vocabulario de la gente con la que te rodeas, no me gusta la forma de pensar, no me gusta esto, no me gusta aquello. ¿Y qué decimos nosotros? A mí sí. Señor, es que mis amigos, mi familia, no, todos ellos estaban ahí antes de que tú llegaras. Y el Señor dice, apúrate, sal de ahí, sacas ese Sodoma y Gomorra de tu vida, de tu mente, de tu corazón, aléjalo de ti. Ay, Señor, pero es que es tan duro dejar todo esto. Voy a evangelizar allí a la disco, al party. Y el Señor dice, no, sal y no mires atrás. El versículo 17 dice, cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate. ¿Qué le dijo? Escápate. O sea, corra por su vida. No mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye a la montaña, no sea que perezcas. Y el Señor nos dice, ¿por qué estás mirando lo que has soltado? No te aferres al pasado, no te pares en el camino, no sea que perezcas por estar mirando lo que dejaste atrás. Avanza, ¿hacia dónde? La salvación. ¿Hacia dónde le dijo el ángel que se fuera? La montaña. Hacia la montaña, o sea, no se quede en el valle en la comodidad.
empiece a escalar, mi hijo, que es que hay que escalar para buscar la presencia del Señor. En la palabra del Señor, el monte significa presencia. Porque vemos que Moisés, buscando la presencia de Dios, subió al monte. Jesús, buscando la presencia de Dios, subió al monte y allí se transfiguró. Vemos que todos los que buscaban la presencia del Señor subían al monte, porque es que en el valle está la comodidad, está la distracción, está lo que nos entretiene. Entonces el ángel le está diciendo: salga de Sodoma y Gomorra, que es el lugar de pecado en el que habitan, no mire atrás, porque para qué va a mirar lo que dejó allá, y empiece a subir la montaña, porque si usted no sube la montaña va a perecer. Si salimos del lugar de pecado, de donde el Señor nos quiere sacar, pero no buscamos la presencia, entonces vamos a perecer. Pero hay algo que Dios nos enseña en esta historia también, y está en los versículos finales. Diga conmigo: yo no quiero ser terco como Lot. El Señor le dice: Lot, te estoy marcando un camino. Te estoy diciendo cómo es que vas a salvar tu vida, Lot, que te vayas a la montaña. ¿Y qué es lo que Lot le dice? No, Señor, yo no quiero migrar a la montaña, Señor. ¿Se acuerdan del capítulo 13 que leímos? Que Lot se paró y vio que la llanura era fértil. ¿Hasta dónde? Hasta Zoar, la última ciudad hasta donde llegaba el río, lo que él alcanzaba a ver. Zoar significa pequeño, un pueblo pequeño. Lot quería huir, pero no quería dejar su comodidad. Le dijo: es que mis ojos habían visto que hasta Zoar, hasta allá llega el agua, entonces allá voy a volver a prosperar, allá me voy a volver a levantar, pero Zoar también era una tierra de pecado. No estaba tan contaminada como Sodoma y Gomorra, pero esa no era la voluntad del Señor. No, Señor, es que este valle es fértil, tiene agua. Esa montaña no, esa montaña es mucho trabajo, yo de afán, corriendo, quién sabe cuántos coroticos llevaba encima. Me imagino que hizo un multico con la ropa y salió huyendo. De más que también llevaba comida, porque el migrante agarra como lo poquito que ve y sale y se va, ¿cierto? Señor, ¿cómo voy a subir yo esta montaña con esta carga encima? No, qué esfuerzo. Déjame ir a la ciudad pequeña, porque es que a mí me parece que es mejor mi idea que la tuya. ¿Cuántas veces el Señor nos ha marcado y nos ha trazado un camino, y que le hemos dicho al Señor? Déjame aquí. No, Señor, pero es que es más fácil como yo lo pienso, más fácil ir a sacar un crédito, ¿cierto? No, es que yo para qué voy a hacer todos esos discipulados. Yo estoy cansado de estudiar. Yo no, yo para qué voy a servir. Yo para qué voy a renunciar a esto, Señor, si es que no, es que a mí me parece que es mejor así. Pero el Señor, ¿qué le dice el Señor a Lot? Ok, no me parece que te vayas para allá, pero bueno, váyase a Zoar, tranquilo, que yo no voy a enviar la lluvia de fuego y azufre hasta que usted no llegue a Zoar. ¿Esa era la voluntad del Señor? No, esa no era la voluntad completa del Señor, pero fue la voluntad permisiva. Dios no quería esperar más para destruir a Sodoma y Gomorra. Lot se volvió terco. Bueno, si se quiere ir para allá, váyase. Yo ya le mostré un camino, pero usted no quiso. Y el Señor nos dice a nosotros: yo les estoy mostrando un camino y se lo estoy trazando a través de la palabra. Miren, les estoy dejando mis leyes, mis mandamientos. No quieren obedecer, no obedezcan, pero después no se quejen. ¿Qué le pasó a Lot cuando se fue para Zoar? Se aburrió, no le gustó. ¿Qué le pasó en el camino? Se quedó viudo. Que se va a ir mi esposo para Zoar. Se va a ir para Zoar, a Zoar. ¿A Zoar le saco a quién? Pero
después se volvió. ¿De quién fue la culpa que la mujer de Lot se convirtiera en estatua de sal? No fue de ella. Pero, Fue culpa de Lot porque Dios le dio una orden y le dijo, vete a la montaña. No, Señor, no, es que me va a alcanzar el fuego, me va a quemar así, pero yéndose para Zoar no le iba a alcanzar el fuego. Si Dios lo iba a salvar, lo salvaba en la montaña, lo salvaba allá. Pero Dios le dijo, es mejor que te vayas para la montaña. No quiero, me voy para allí. Y es donde Dios nos dice, no quiero obedecer, bueno, váyase para allá. Quémese y después no van a llorar por lo que va a perder. La mujer dice que cuando ya estaban lejos, espérenme, yo se lo leo. Señor hizo, cuando Lot llegó a Zoar, estaba amaneciendo. Miren que Zoar estaba cerca de Sodoma y Gomorra, porque dicen que el Señor hizo que cayera del cielo lluvia de fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, así que destruyó esas ciudades y toda la llanura. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Era una tierra que estaba cerquita, o sea, yo me voy, pero no me voy muy lejos. Si la esposa de Lot, si Lot se hubiera ido con su esposa y sus hijas a la montaña, yo estoy más que convencida que en medio de ese trajinar, subiendo esa montaña, esa mujer no hubiera tenido tiempo de mirar atrás. Pero como estaba cerquita de Sodoma y Gomorra, escuchó los gritos de angustia, porque imagínense toda una ciudad quemándose, sus habitantes gritando, esos gritos de angustia. También debió haber sentido el olor y la curiosidad mató al gato. Entonces, yo te dije que no miraras atrás. ¿Volteaste a mirar atrás? Perdiste. Porque cuando Dios nos da una orden no es para que nosotros la cambiemos, ni la refutemos, ni le digamos, pero es que no, es simplemente obedecer. Obedecer lo que el Señor nos dice y listo. Lot perdió a su esposa y no sé si se alegró o no se alegró, pero llegó a Zoar, como estaba mi esposo por allá. Llegó a Zoar a vivir con sus hijas y dice el versículo 30, llegó a quedarse a Zoar por miedo. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. ¿Para qué se fue para Zoar si de todos modos tuvo que subir a la montaña? Así somos con el Señor. El Señor nos dice, mira que por ahí no es, no Señor, pero vea, somos como el cerdito. Nos bañan y nos volvemos al lodo y después volvemos a que nos bañen. Al final se fue a vivir a la montaña, pero ya había perdido a su esposa. Eso es lo que nosotros queremos. Obedecer a nuestra manera y en nuestra manera de obedecer perder. Miren, el Señor nos dice que nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros somos migrantes en esta tierra. ¿Por qué migrantes? Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es del cielo. Y cuando lleguemos allá, entonces vamos a ser inmigrantes. Mientras tanto aquí vamos de paso, mientras tanto aquí tenemos que sacrificar los ídolos que tenemos en el corazón. Mientras tanto aquí tenemos que renunciar a todo lo que el Señor nos está pidiendo. Dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados para nosotros. Son mandamientos que el Señor nos deja para que nosotros vivamos felices. Pero como nos cuesta renunciar al yo, nos cuesta renunciar a todo aquello que para nosotros es cómodo, entonces no podemos alcanzar nuestro destino final, que es el cielo. Cuando Lot desobedece al Señor, miren, la misericordia de Lot se extiende sobre sus hijas y se quería extender sobre sus yernos. Pero también la desgracia de Lot se extendió sobre sus generaciones a causa de su desobediencia.
Lot se va a la montaña con sus hijas. Sus hijas tenían mentalidad sodomita, porque ellas dijeron: ve, aquí no hay hombres, ya no hay más hombres. ¿Será que se olvidaron que Abraham también vivía allá? Que allá también había descendencia, que allá también habían hombres. Pero su mentalidad de sodomita las llevó a pensar: aquí no hay hombres, ya todos los de Sodoma, Gomorra se murieron. No sé qué pasó con los de Zoar, si es que eran invisibles o qué, pero ellas decidieron entrar en incesto con su padre. Y lo emborracharon. Primero lo emborrachó una y después lo emborrachó la otra. Y de esa borrachera, de ese incesto, nació Moab, el padre de los moabitas, y Ben-Amí, el padre de los amonitas. Pueblos idólatras, pueblos paganos que nunca se arrepintieron, que no conocieron la presencia del Señor y que todo el tiempo estuvieron en contra del pueblo de Israel. Entonces mire hasta dónde llega nuestra desobediencia. Ellas salieron de Sodoma y Gomorra, pero se fueron con esa mentalidad, con la mentalidad del pecado. Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ir para iniciar una nueva vida y dejar atrás lo que el Señor nos está pidiendo. Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a esforzarnos por llegar a la montaña. La mujer de la que les hablé al inicio, ella 3 veces y no ha podido cruzar, pero ella dice: yo quiero, mi meta es llegar a Estados Unidos, y por esa meta que tengo yo me voy a esforzar y voy a cruzar una vez más el tapón del Darién. ¿Cuántas veces hemos caído en el intento por llegar a la montaña? Por desobedientes como Lot, por querer hacer todo a nuestra manera, en lo que a nosotros nos parece mejor, y por ser como Lot desmayamos y caemos. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a levantarnos y a vivir, a luchar, a esforzarnos por ser inmigrantes en esta tierra, que de nada nos aprovecha y que nada nos sirve? El versículo 29 es muy lindo porque dice que Dios arrasó a las ciudades de la llanura, pero que se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe. ¿Por qué Dios salvó a Lot? Por amor a su amigo Abraham, porque Abraham era amigo de Lot. Incluso en el capítulo 18, cuando los ángeles llegan, dice que llegaron 3 a la casa de Abraham a darle la buena noticia. Se fueron 2 para la casa de Lot, pero uno se quedó con Abraham, y ese uno era el padre. Le dijo: ¿cómo voy yo a ocultarle a mi amigo lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? No puedo. Dios salvó a Lot por amor a su amigo Abraham, y Dios nos ha salvado a nosotros por la causa de Cristo. Amén, amén. Amén. Nosotros no nos merecemos, así como Lot, ser salvos, pero sí podemos cambiar la historia que Lot no quiso cambiar. Nosotros sí podemos cambiar la historia de nuestras generaciones, correspondiendo a ese amor y a esa entrega de Jesús en la cruz del Calvario. No podemos terminar como Lot, que dejó pasar semejante oportunidad que el Señor le dio, y aunque fue salvado del fuego y del azufre, Lot no terminó bien. Muchos llegan aquí, pero no terminan bien. Muchos llegan al Señor, escuchan la palabra y no terminan bien. ¿Por qué? Porque de su cabeza y de su mente nunca se sale Sodoma y Gomorra. Siempre está allí presente. Su familia se perdió, sus hijas terminaron perdidas, como ya les dije. Pero nosotros tenemos no solo que abrir las puertas, sino que tenemos que negarnos a nosotros mismos, subir al monte una y otra vez, pelear y luchar por permanecer, para poder habitar en el lugar que el Señor nos ha elegido para nosotros y no en el que nosotros queremos. A veces nos sentimos inmigrantes en esta tierra. No importa si nacimos en Colombia, si nacimos en Venezuela y estamos viviendo en la misma tierra, en la misma casa donde nacimos, nos sentimos que esto nos pertenece. Y yo le decía a mi esposo esta semana que veíamos la persecución de las mujeres en Afganistán,
Y orando, yo oraba por estas mujeres y yo le decía, Señor, uno en el lugar de ellas, lo mejor que le puede pasar es morirse. Porque la muerte trae libertad, libera el cuerpo de la esclavitud, del dolor, pero trae libertad al alma, trae vida al alma. Pero si yo me muero en el Señor, si yo me muero sin Cristo, a condenación voy. No hay otro lugar a donde ir. Está el cielo, está el infierno. Y a Lot le dijeron, Sodoma y Gomorra va a ser destruida, suba al monte. No quiero seguir en el valle. Ah, bueno. Y a veces estamos tan aferrados a la vida que creemos que pertenecemos a esta tierra. Y luchamos por lo que tenemos en esta tierra. Y nos olvidamos que un día vamos a tener que emigrar al cielo y habitar allí en la presencia del Señor. Amén. Solamente vamos a alcanzar a llegar allá si como migrantes no nos aferramos a nada de lo que tenemos aquí. Ustedes tienen, los venezolanos tienen propiedades aquí. No, y no creo que quieran comprar porque su anhelo es volverse a su tierra. Su anhelo es que su tierra mejore. Su anhelo es que Maduro se ponga verde otra vez. Que Maduro se pudra. Su anhelo es volver a su casa, es volver a su hogar de donde salieron. Nosotros salimos del cielo porque el Señor con sus manos nos formó. Y nuestro anhelo como migrantes es volver a la casa del Padre. Es estar en la casa del Padre de nuevo. Por eso no nos aferremos a nada de lo que tenemos aquí porque somos migrantes. Soltemos el Sodoma y Gomorra, que eso no es de nosotros. Si el Señor nos prosperó, nos tuvo misericordia de nosotros en medio de un pueblo lleno de pecado, lleno de horrores, no sigamos aferrándonos a eso, que eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Él dice, suba al monte, no mire atrás. Suba, corra, huya, no sea que perezca. Así es que si todavía tienes por ahí a Sodoma y Gomorra, alguito de Sodoma y Gomorra, es tiempo de soltarlo. Es tiempo de empezar a caminar y a obedecer como el Señor nos está diciendo y de no cambiarle al Señor. Miren que si hay una voluntad permisiva de Dios y la vemos aquí. No quiero, bueno, no vaya. Después no se quejen. No sé si lo dijo, Señor, pero mi esposa, Señor, dame otra. No, yo te dije que no te fueras para allá. ¿No quisiste? No sé qué has perdido buscando tu voluntad permisiva por encima de la del Señor, pero es hora de volver a la casa del Padre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes, Padre mío, a hacer tu voluntad, a aceptarla, aunque no nos parezca, aunque sea difícil obedecer lo que nos estás mandando. Señor, es muy clara esta palabra cuando nos estás diciendo, no mires atrás, huye de esta tierra, huye del pecado, huye de la contaminación, porque todo esto va a ser destruido, porque si te quedas vas a perecer. Huye al monte, Padre, pero a veces estamos tan aferrados a las cosas que ya hemos conocido, a las cosas en las que ya nos hemos acomodado, que queremos cambiar tu voluntad, que queremos, señores, que tú obres en la nuestra y no someternos a la tuya. Ayúdanos a entender, papá, que somos migrantes, peregrinos en esta tierra, que nada de lo que tenemos aquí, así tengamos escrituras, así tengamos papeles de propiedad, nada de esto nos pertenece. Ni siquiera nuestros hijos, Señor, que salieron de nuestro vientre nos pertenecen. Ni siquiera el cónyuge que nos has dado, con el cual hicimos un pacto y una promesa delante de ti, nos pertenece. Señor, no tenemos nada, somos advenedizos en esta tierra. Y como extranjeros, forasteros y advenedizos debemos vivir. Pero enséñanos no a soltarlo por temor, sino a soltarlo por amor a ti. Porque recompensas vienen de ti cuando aprendemos a quitar esos ídolos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón.
todo aquello que nos aparta de tu presencia. Levántanos, Señor, para que peleemos por ti, para que nos demos por completo delante de tu trono, delante de tu altar. ¿Será que tú nos dejas solos, Señor, en esta lucha, en esta batalla, en este camino? A través de esta palabra nos muestras que no, que aunque no merecíamos ser salvados, tú nos has salvado, nos has comprado, nos has redimido, que aunque no merecíamos ser rescatados, Señor, lo diste todo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y es por ese amor, por esa misericordia y por esa gracia que hoy hemos sido nosotros rescatados. Es por esa gracia que hoy te podemos decir: Abba Padre, tú eres nuestro papá. Es por esa gracia, Señor, que hoy podemos decir que hemos sido justificados no por nuestras obras, sino por tu gracia, por tu sangre, redimidos por ella, comprados a precio de sangre, mi Rey amado. Y ayúdanos, papá, a que a través de tu palabra vayamos cambiando nuestra mentalidad, vayamos llenándonos de ti cada día más, y vayamos dejando, Señor, todo aquello que todavía nos ata, que todavía nos ala hacia Sodoma y Gomorra. Ayúdanos a discernir, Señor, los tiempos, a escuchar tu voz, y no solo escucharla, sino obedecerla. Muestra y revela, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón todas aquellas cosas que a ti no te gustan, todas aquellas cosas que nos hacen caminar por el valle y que no nos dejan ir a la montaña. ¿Qué es aquello, papá, que todavía tenemos allí guardado en el corazón, que nos dice: camina por el valle, que es más cómodo, no vayas a la montaña? Saca todo eso en nuestra vida, Señor, porque queremos amarte, queremos obedecerte, queremos, Señor, vivir en tus planes y en tus propósitos cada día, para llevar gloria y honra a tu nombre, nombre sobre todo nombre, nombre sin igual, en el cual nosotros tenemos salvación, tenemos redención, el cual nosotros bendecimos, exaltamos y damos gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.